Apreciado hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, la unidad familiar. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Efesios capítulo 4, los versículos 2 al 6. Dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En la misma creación, Dios santificó la familia en las personas de Adán y Eva, los creó para vivir eternamente y felices y les entregó todo lo que había creado para que lo administrasen. En esta oportunidad reflexionemos en ciertas claves para que la familia esté unida, Dios siendo su centro, en otras palabras, que permita que en su hogar Dios sea el centro de toda la familia, porque mantener la unidad familiar requiere esfuerzo por parte de cada uno de los miembros que componen la familia. Para que haya una unidad familiar debe haber unidad con el Señor Jesucristo. En cada esfera de la vida es importante mostrar un espíritu parejo al de Jesucristo. Y según este pasaje que he leído, tiene estos rasgos: la humildad, una humildad genuina que provenga de asociación con el Señor. La humildad nos hace consciente de nuestra pobreza y nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos. Es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. También nos habla de la mansedumbre, y es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. Se ve en su plenitud en la vida de aquel que dijo, el Señor Jesucristo: soy manso y humilde de corazón. Por otro lado, la paciencia o longanimidad es una disposición uniforme y espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. O sea que cuando nos provoquen, nosotros debemos de revestirnos de paciencia o longanimidad, soportando los unos a los otros con amor, es decir, pasando por alto las faltas y los fallos de otros o sus personalidades, capacidades y temperamentos diferentes. Y no se trata de una sencilla pregunta o cuestión de mantener una fachada de cortesía mientras que por dentro se hierve de resentimiento. Significa un amor positivo para con aquellos que irritan, perturban o dejan a otros en situaciones desairadas. En lugar de agigantar las diferencias, deberíamos reflexionar en las varias positivas realidades que constituyen la base de la verdadera unidad cristiana. Solícitos en guardar, nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al formar la iglesia, Dios había eliminado la más grande división que jamás había existido entre los seres humanos, la cisma entre judíos y gentiles. En Jesucristo se abolieron estas distinciones, pero ¿cómo podrían hacer esto realidad al emprender la vida juntos? Quedaría aún un resto de estos antagonismos. Habría una tendencia a formar una iglesia judía de Cristo y una iglesia para las naciones. Para prevenir tales divisiones o rescoldos de animosidad, el apóstol Pablo ruega a los cristianos que guarden
la unidad. Recordemos, hermanos, que somos uno en Jesucristo. Se debe actuar con diligencia en guardar la unidad del Espíritu, dándole el buen ejemplo a aquellos que no son cristianos, que no son creyentes en Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha hecho de todos los creyentes uno en Jesucristo. El cuerpo es habitado por un espíritu. Esta es una unidad básica que nada puede destruir, pero en las peleas y pendencias los creyentes pueden actuar como si eso no fuese así. Guardar la unidad del espíritu significa vivir en paz los unos con los otros. La paz es el vínculo que une a los miembros del cuerpo entre sí, a pesar de sus amplias diferencias naturales. Una reacción común cuando surgen diferencias es dividirse e iniciar otro partido. La reacción espiritual es esta: en lo esencial, unidad; en cuestiones dudosas, libertad; en todas las cosas, caridad. Hay suficiente de carne en cada uno de nosotros para arruinar una iglesia local o cualquier otra obra de Dios. Por ello, hemos de sumergir nuestros propios mezquinos caprichos y actitudes personales y trabajar juntos en paz para la gloria de Dios y para la bendición común. A pesar de diferencias de raza, color, nacionalidad, cultura, lengua y temperamento, hay, según Efesios, en este capítulo 4, versículo 4, solo un cuerpo constituido por todos los verdaderos creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Las denominaciones, sectas y partidos obstaculizan la operación de esta verdad. Todas estas divisiones de hechura humana serán barridas cuando el Salvador regrese nuevamente por todos los creyentes. Nuestro lema en este tiempo presente debería ser: caigan nombres y sectas y partidos, y Jesús, nuestro Salvador, sea todo en todos. Un espíritu, el mismo Santo Espíritu que habita en cada creyente individualmente, mora también en el cuerpo de Jesucristo. Una misma esperanza. Cada miembro de la iglesia es llamado a un destino: a estar con Cristo, a ser como Él y a compartir su gloria sin fin. La misma esperanza incluye todo lo que está esperando a los santos cuando regrese el Señor Jesús y después. Cuanto más cerca estemos cada uno de nosotros del Señor Jesucristo, más cerca estaremos los unos de los otros. Cuando Jesucristo ocupa el lugar central en el corazón, la mente de cada uno de los miembros de la familia, puede existir unidad entre esposo, esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, etc. La unidad con Jesucristo debe de provocar cambios prácticos que se manifiestan en una nueva manera de vivir, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, los que oyen pueden llegar a pensar que cuando uno es salvo, los viejos hábitos, los malos pensamientos y las miradas concupiscentes se han acabado para siempre, y que todo viene a ser literalmente nuevo en la vida de aquella persona. Sabemos que no es cierto, porque el versículo no describe la práctica del creyente, sino su posición. Reflexione que dice que si alguno está en Cristo, las palabras en Cristo son las clave de este pasaje de 2 Corintios. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Desafortunadamente en mí esto aún no es todo cierto, pero al ir creciendo en la vida cristiana, deseo que mi práctica pueda irse correspondiendo más y más con mi posición. Un día, cuando el Señor vuelva, el Señor Jesucristo regrese, ambas cosas irán en perfecto acuerdo. Un Señor, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Una fe, esta es la fe
cristiana evangélica, el cuerpo de doctrina, la fe que ha sido transmitida a todos los santos de una vez por todas y que nos ha sido preservada en el Nuevo Testamento. Un bautismo, hay en esto un sentido doble. Primero, hay un bautismo en el Espíritu por los que confían en Jesucristo, son puestos en el Señor. Luego hay un bautismo porque los convertidos confiesan su identificación con Cristo en muerte, sepultura y resurrección. Estoy hablando del bautismo en agua. Aunque hay en la actualidad diferentes modos de bautismo, el Nuevo Testamento reconoce un bautismo de los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al bautizarse, los discípulos expresan adhesión a Cristo Jesús, la sepultura de su viejo yo y una decisión de andar en novedad de vida, o sea, vida nueva. Finalmente, un Dios, cada hijo de Dios reconoce a un Dios y Padre de todos los redimidos, que es sobre todos. Él es el supremo soberano del universo. Por todos actúa en medio de todo y de todos, usándolo todo para llevar a cabo sus propósitos. En todos, Él mora en todos los creyentes, aquellos que han sido regenerados, que han creído en el Señor Jesucristo y han sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo, cuando usted debe de caminar en obediencia a la palabra de Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.